¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? ¿Les gustó Narrativas? Espero que lo hayan disfrutado tanto como su servidor. Lo mismo la entrevista de Oscar Valderas sobre estos vapeadores y la Unión Tepito. Oigan, quiero cerrar esta serie de comentarios, digo, si no pasa nada más adelante, con una exposición sobre la oposición. ¿Qué les parece? Invitarlos, por supuesto, en que ya me digan sus comentarios, sus puntos de vista. ¿Qué opinan ustedes de la oposición en nuestro país? Y es que yo estoy convencido, y perdón que utilice el yo-yo para iniciar esta disertación, de que todo sistema democrático sano requiere una oposición sana, requiere una oposición fuerte, una oposición vigorosa, una oposición que realmente sea una alternativa para la mayoría de los ciudadanos. Hoy no la tenemos, hoy tenemos una oposición totalmente deplorable que ha ido, conforme pasa el tiempo, confirmando por qué desde un principio se dijo que estaban moralmente derrotados. Hemos sido testigos a través de estos 5 años que ha durado la gestión de Andrés Manuel López Obrador, cómo grandes figuras del PAN, del PRI incluso, se han alejado y quedaron un grupo de jóvenes en el caso del PAN y un grupo de corruptos en el caso del PRI que no son convincentes, que carecen totalmente del mínimo prestigio. En el PRD, bueno, solamente hay un cascarón encabezado por lo más putrefacto de la política mexicana. Hablamos de los Chuchos, hablamos de Graco Ramírez, hablamos de Cuauhtémoc Blanco. Morena se llevó totalmente a las bases, se llevó a los que valían la pena y los que quedaron, pues tampoco tienen mucho que ofrecer realmente. Y además, la oposición se ha enfrentado a un presidente con un talento excepcional, para controlar la agenda que le interesa. La oposición sigue detrás, así de sencillo, desde el primer minuto, reaccionando a ese discurso del presidente en las mañaneras. Nunca ha podido colocar sus propios temas, sus intereses, sus propuestas en el debate público. Y han pasado ya, le reitero, pues más de 5 años. López Obrador se va en 7 meses, no me falla la memoria, y ha sido el mandatario el que ha marcado en todo momento la agenda pública. Muy pocas veces ha perdido el control de la misma, tal vez ante el movimiento feminista, pero párele de contar. Y por esa razón la oposición no figura. El liderazgo de López Obrador es muy fuerte y por eso ahora pareciera que así va a seguir, salvo, por supuesto, que la oposición hubiera logrado articular propuestas convincentes, y la realidad es que no ha sucedido. Sí se tiene que reconocer que Xóchitl Gálvez mejoró en este punto en las últimas semanas. Sin embargo, las encuestas, ya las últimas encuestas, de las cuales vamos a platicar un minuto más a fondo, pues nos muestran que no ha servido para mucho. Se requiere también que la oposición, caray, hubiera tenido esta capacidad para acordar con el gobierno. ¿Por qué? Porque no se trataba de oponerse a todo, y sin embargo nos topamos con ese tipo de oposición que jamás entendió lo que le pasó en el 2018, que insistió en que López Obrador era un accidente, que el mexicano y mexicana de a pie en el fondo quería al PRI y quería al PAN. Jamás comprendieron que la gran mayoría de mexicanos y mexicanas jamás tuvieron empatía con estos partidos políticos, sobre todo a partir del salinato a la fecha, y que ellos decidieron del salinato a la fecha ignorar de manera vil a ese 70-80% de la población. Hoy hay una pérdida de brújula, no se ve una identidad, un proyecto político articulado. Cayeron totalmente en el tema de la lucha electoral, de aglutinar esfuerzos para conquistar posiciones de poder sin tener detrás un proyecto político bien estructurado. Solamente denostar el sexenio de López Obrador, solamente golpear al presidente de la República y ofrecer que lo que había antes del 2018, que los llevó a perder de manera clara y contundente la presidencia, era lo mejor que había. Cuando durante estos años ha habido resultados para esa gran mayoría que estos partidos decidieron precisamente ignorar. Y ellos tuvieron una gran oportunidad. Si en el 2018 ellos hubieran tomado sus pedazos,
sentarse, analizarse, hubieran podido crear un modelo de transparencia, de rendición de cuentas, para poder lograr consolidar una credibilidad, abrirse al debate, escuchar realmente propuestas de la sociedad. Fingieron y engañaron a la verdadera sociedad civil cuando anunciaron que su candidatura a la presidencia, que su candidatura a la jefatura de gobierno sería producto del consenso entre partidos y ciudadanía, algo que nunca ocurrió. Y sí, se quedaron los membretes de Claudio X González, estas organizaciones anti-López Obradoristas, pero el ciudadano que gana elecciones, el ciudadano que vota, el ciudadano que se siente representado, ya no está ahí, porque fue el ciudadano que se vio engañado por la oposición, que su anti-López Obradorismo o su molestia con López Obrador o su crítica hacia López Obrador los hizo acercarse al Frente Amplio por México, los hizo creer que Xóchitl Gálvez era una opción, los hizo creer que de verdad iban a tener la oportunidad de decidir quién iba a ser el candidato o candidata a la jefatura de gobierno, cuando de repente se dan cuenta que se los impusieron. Por supuesto que al darse cuenta que el PRI y el PAN siguen siendo exactamente igual que en toda su historia, muchos de estos personajes, de estos integrantes de dicho sector, se dieron la vuelta. Otros continúan queriéndose engañar, por supuesto, llevados más, aunque no les guste, aunque les incomode, por un racismo y un clasismo, por no entender la polarización socioeconómica que vive este país. Hay una crisis muy fuerte dentro de estos partidos políticos. No lograron consolidar jamás una agenda que responda a las urgencias de la población. Vivimos una crisis muy fuerte, por ejemplo, de derechos humanos, violencia, salud, desigualdad, y jamás pudieron articular un discurso, una propuesta que lograra la empatía, que los conectara con la población. ¿Y cómo lo iban a hacer si ellos provocaron todo eso? Es la gran disyuntiva de una oposición que decidió quedarse con los mismos que generaron los problemas en lugar de refrescarse, en lugar de renovarse. Además, el nivel de debate, Dios santo, el nivel del debate que revelan es bajísimo. No me deje mentir. ¿Usted ha escuchado argumentos, ideas, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, de donde surge Xóchitl Gálvez? Yo no, y me tocó cubrirlo, ¿eh? Me tocó estar pendiente por diferentes razones de lo que ahí pasaba. Puros insultos, puras descalificaciones. De Kenia López Rabadán, de Lili Telles, de Xóchitl Gálvez. También del otro lado, de Morena había quienes se lo recibían. Pero si la oposición era la necesitada de conquistar o reconquistar territorio, ¿por qué llevar el debate a esos niveles? Porque era lo único que tenían. Porque desde el principio sus ideólogos, sus estrategas, creyeron que era la manera de hacer las cosas. De verdad que estamos viviendo uno de los momentos más oscuros en la calidad de la representación para los seguidores del PAN y del PRI. Se necesitan partidos políticos fuertes, robustos, que cumplan los estándares de transparencia, que reflejen el pluralismo ideológico que hay en México. Porque sí, es cierto, hay una mayoría clara y contundente a favor de Morena o del obradorismo. Ese es un tema que ahorita le entramos. Pero también hay otro sector en México y requiere una canalización. Lo que menos nos favorece como democracia, nos favorece como país, es un solo proyecto. Ni siquiera al partido dominante, a Morena, le conviene. ¿Por qué? Porque finalmente es el que asume, el que absorbe todo el costo político de un posible fracaso, porque a final de cuentas, pues ninguna política pública es perfecta. Y recordemos que hasta Dios tuvieron que inventarle el diablo. Y a Batman tuvieron que inventarle precisamente el guasón para que tuviera razón de ser el poder. Debe de existir una oposición. Yo estoy convencido que saldrá de Morena ese tipo de oposición. El presidente en esta entrevista con Canal Red lo dice. Cuando yo me vaya, seguramente Morena se incorporará al centro y muy probablemente habrá gente que ya no se sienta representada como tal y decida formar un propio partido o decida mudarse a otro de los partidos que han forjado la alianza y desde ahí consolidarse o
pronunciarse como los verdaderos defensores del López Obradorismo. Incluso dentro de Morena hay una corriente muy fuerte que es el obradorismo, que no es la de Claudia Sheinbaum ni del resto de las corcholatas, y que está ahí, que opera, que tiene fuerza y que juega un papel determinante y lo va a seguir jugando durante la administración de Sheinbaum, incluso como vigilante de lo que ha ido fincando el propio Andrés Manuel López Obrador. Pero si ustedes me lo preguntan, para mí, de ahí va a surgir la oposición real. El PAN y, perdóneme, el PRI y el PRD, estamos viendo su extinción en tiempo real. Será interesante conocer qué va a pasar con sus militantes, ¿no? Algunos irán a Morena, otros seguramente se irán al PAN, otros más irán al Verde Ecologista, unos más brincarán, ¿no? Definitivamente a Movimiento Ciudadano, que me parece que será el receptáculo de esos políticos de derecha que no son ultras, que representan más a este neoliberalismo progresista, que incluso está representado en Morena por algún sector como el de Marcelo Ebrard Casaubon, y que podría consolidarse como una oferta real ya a Movimiento Ciudadano sin este control de juniors tan barato que se ha dado en estas elecciones, mientras que el PAN es tomado con fuerza por la ultraderecha como tal, que buscará, por supuesto, aprovechar o generar algún tipo de hierro del gobierno de Claudia Sheinbaum. Pero hoy no tenemos una oposición de calidad, hoy tenemos una oposición barata, una oposición que es de chicle. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque es totalmente desechable. Se hizo un verdadero debate, algunos de manera burlona, de broma, se vale cotorrear, se diría coloquialmente. Otros me parece que cometen el error de estigmatizar, ¿no? En el caso de Xochitl Gálvez y comportarse muy similar a la derecha. Pero aquí la pregunta es, ¿qué es relevante Xochitl Gálvez? ¿El chicle? No, lo relevante es que no pegue, ¿no? No pegue su chicle en propuestas, porque en realidad no hay un asunto serio que Gálvez pueda tratar de manera correcta. Tiene, como dice Mario Campa, un programa muy anémico, tiene conflictos de interés por todos lados, tiene el respaldo de impresentables, tiene el plagio, ¿no? En su informe de titulación. Hablar con el elector que sigue al PAN es muy particular, ¿no? Porque hay algunos que de plano, pues no la ven con buenos ojos porque consideran que al ser mujer, pues no tiene la capacidad siquiera para enfrentar las responsabilidades del país. Hay otros priistas que no van a votar por una panista porque ellos no votan por panistas. Y lo más grave, hay panistas empresariales que ven a Xochitl literal, ¿no? Como alguien muy corriente, como alguien que no es de su nivel y por lo tanto prefieren incluso abstraerse. Es decir, esta candidata que Claudio X González, que Ricardo Salinas Pliego vieron como oro molido, otra vez se les impuso el presidente López Obrador. Perdón que me ría, pero es que es increíble. ¿No? Y ellos creyeron que López Obrador le tenía miedo a Xochitl Gálvez. ¿En qué cabeza cabe eso? Pero bueno, cayó, ¿no? Cayó ahí y definitivamente es una muy mala candidata que ha requerido precisamente, ha requerido de artimañas totalmente injerencistas, entreguistas, reprobables de sus partidos que la apoyan, de los medios de comunicación que la apoyan, de mentiras que no han servido, porque ahí le va, según las últimas encuestas que se están presentando ya ahora de febrero, es decir, al arranque ya del 1 de marzo, que arranca el proceso definitorio, la ventaja no disminuye o es de forma mínima, 1% tal vez de cada una de las encuestas que aunque Emilio Álvarez y Casas se engañe y diga que son encuestas que no valen porque nada más valen las de ellos, la realidad es que la mayoría de las encuestas le dan a Claudia Sheinbaum una ventaja de 2-1. Es decir, el mentado hashtag mentiroso, cobarde, corrupto, vil, injerencista, entreguista de narcopresidente sirvió para nada, únicamente para abonar al descrédito de una oposición que de por sí ya no tenía credibilidad alguna. Y échele todavía el cinismo de Calderón, ¿no? De Roberto Madrazo, de Vicente Fox, de Max Cortázar con este tema del teléfono, que insisto, fue un error ético del presidente, sí lo fue. Eso es un hecho. Es cierto que el teléfono de esta reportera es público, como quedó también demostrado, pero el presidente lo da a conocer con un afán, sí, de respuesta. Eso no podemos negarlo.
y logra, sin querer, porque López Obrador no creo que lo haya hecho con esa finalidad, aunque habrá que esperar, desviar la atención del tema de fondo, que era un pésimo trabajo periodístico del New York Times con una intención injerencista en contra de su gobierno, y permitir que la discusión se fuera por el tema de este teléfono. Pero centrándonos en lo importante, ¿con qué cara Calderón respalda a los periodistas? ¿Con qué cara Alejandro Moreno respalda a los periodistas? ¿Con qué cara Max Cortázar respalda a los periodistas? Eso es no tener vergüenza, en pocas palabras. Eso es ya un insulto. Tú puedes ser anti-López Obradorista, cabrón, pero caray, cuando Calderón sale diciendo estamos en contra de la represión a los periodistas, güey, el tipo censuró a Carmen Aristegui, la bajó, metió a la cárcel a Jesús Lemus, hubo reporteros que desaparecieron, Genaro García Luna intimidó camarógrafos que grababan su casa. ¿De qué me está hablando este hombre? Cuando aparece Roberto Madrazo, que en Tabasco también le metía cada rato golpe tras golpe a la prensa crítica. Max Cortázar, que operó toda la censura de Felipe Calderón Hinojosa, que exigía que se callaran locutores, conductores y demás que cuestionaban la guerra contra el narcotráfico. Vicente Fox, Vicente Fox, que sacó del aire, empezó la estrategia para sacar del aire a José Gutiérrez Vivoy, que complementó a Felipe Calderón Hinojosa. Se atreven a hablarnos y a solidarizarse con la prensa. Alejandro Moreno, que todos lo escuchamos diciendo que a los periodistas había que matarlos de hambre. Esa es la oposición, hipócrita, mentirosa, así de claro. Y con una Xochitl que es igual o peor que ellos. Porque siquiera tuvieras el valor de ser diferente, de decir, a ver, chavos, ¿saben qué? Yo voy a comandar la candidatura, pero necesito que me den tantito aire, ¿no? Se comporta igual. En esta conferencia, la verdad, las mañanetas, que no son más que un compendio de mentiras, de cizaña, de veneno, como si estuviéramos en un chisme de vecindad, perdón por la expresión tan estigmatizante, la corrijo, la quitamos, la corrijo, de verdad como un vil chisme. Ajá. La señora dice que el presidente pida el informe. Ya le dijeron que no hay, señora. Perdón, Xochitl, pero no hay que llegar tan tarde a los debates, de verdad. Y luego dice que el New York Times tiene 10 millones de seguidores y por eso le cree, no revisa qué es el New York Times. Es decir, propaga mentiras, sabiendo que son mentiras. Eso es antiético e inmoral por donde se le quiera ver. Max Kaiser, ¿no? Que sale a decirnos, ya van 3 reportajes, cuidado, 3. Pues sí, pero ninguno llegó a nada, señor Max. Si no es kermés, se trata de que haya sustento en los 3. Y mire, rápidamente retomando el tema del teléfono, ¿por qué lo retomo? Porque me parece que es importante poner lineamientos también de parte de Morena para que no caiga en lo que la oposición hace. Y el presidente, bueno, dan a conocer el número telefónico de esta señorita Natalie Kitroev, ¿no? Que desde hace 4 años es público, ojo con este detalle, pero insisto, el presidente no lo tomó por ahí, fue otra razón por la que lo dio a conocer. Pero la oposición, ¿qué hace? Filtra el número telefónico de José Ramón López Beltrán. ¿Por qué filtras el número telefónico del hijo del presidente? Por revancha también. Es decir, sigue reaccionando la oposición. En lugar la oposición de aprovechar el error del presidente, genera su propio error, ¿no? Entonces, caray, de verdad que estamos ante un escenario muy particular. Insisto, es un error ético del presidente, sí, pero como dice Teresa Rodríguez, también es un error sobredimensionarlo y dejar de hablar de lo importante, que es el montaje del New York Times. No perdamos de vista esto, porque el injerencismo, como se los dije en la tarde, está aquí, soplándonos la nuca, como citaría la periodista Alina Duarte. Y caray, perdón, pero tampoco debe sorprendernos el New York Times. Recuerde, y esto lo trae a cuenta Mario Campa, que desde la decena trágica el New York Times editorializó su apoyo a favor de Francisco León de la Barra, que era porfirista y cómplice del embajador Wilson y de Victoriano Huerta, ¿no? Cuando dijo que Madero era un incompetente para su cargo, un hombre débil, insensible, incapaz de gobernar, que México necesitaba un Porfirio Díaz, ¿no? ¿A qué le suena esto? ¿A qué le recuerda esto cuando hay legisladores de Estados Unidos que dicen necesitamos a Calderón? Y la oposición, ya para concluir, en lugar de darse cuenta, como dirían algunos panistas, que todavía por ahí hay algunos, que se ha hecho bien,
discutir sobre eso, tratar de mejorar. No entiende una gráfica que es maravillosa de Ipsos y que también la tomo de la cuenta de X de Mario Campa, que fue apenas levantada en diciembre del 2023. Hoy por hoy, millones de mexicanos cambiaron en los últimos años su percepción del país. Hay un superávit de esperanza. Si no logran entender eso, jamás podrán ser una oposición real, que entienda por qué hoy son una oposición moralmente derrotada. Si les gustó el video, échenle el like, ya les iba a decir el retweet, no, el like, compártanlo por favor, por supuesto, suscríbanse, háganos ese gran honor, denle a la campanita, déjenos su comentario que los leemos todos y por supuesto si hay chance, échenos super chat, échenos super gracias, si no, de verdad con todo lo demás nos ayuda muchísimo. Les agradezco el favor de su atención y los esperamos mañana con nuestro contenido. Pedro Miguel, por supuesto, Federico Taboada, vamos a hablar de submarcos también en varias charlas. Vamos a abordar con Guadalupe Correa el tema precisamente de lo que está haciendo Estados Unidos a través del discurso del narco. Los esperamos el día de mañana. Hoy, como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Si pasa algo, les caigo más tarde. Gracias y muy buenas noches.